Buenas tardes. Pues Jesús Aguilar Díaz es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. El título de su tesis doctoral, El arte del bordado en Écija, siglo XVI y siglo XX, del siglo XVI al siglo XX. Actualmente, como ha dicho Inmaculada, es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, donde imparte docencia desde el curso 2006-2007. Y es investigador del grupo UHM 213, Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz. Su principal línea de investigación, como no podía ser otra, está relacionada con el arte del bordado. Y entre las publicaciones relacionadas con esta podemos destacar bordados de ornamentos litúrgicos en el Museo Franz Mayer de México, el Taller de Molero en México, donaciones para la Catedral Metropolitana, la realización de ornamentos litúrgicos en la provincia de Sevilla, artífices ecijanos de los siglos XVI a XVIII, el arte del bordado en la iglesia de Santa Ana de Sevilla, pinturas de aguja e hilo, bordados de imaginería del Museo Nacional de Artes Decorativas, vestiduras ricas de la colección catedralicia, arte, liturgia y economía, gastos del Cabildo Catedralicio Compostelano en ornamentos sagrados de los siglos XVII y XVIII. Alonso Rodríguez, un bordador compostelano del siglo XVI. Ornamentos de Miguel Gregorio Golero en el Museo Nacional de Artes Decorativas. El terno conmemorativo del convento de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid. Y el arte del bordado en Santiago de Compostela. Nuevos datos sobre bordadores de los siglos XVI y XVII. El bordado en el convento de Nuestra Señora de la Merced de Écija. El bordado en la Semana Santa de Écija. Y el arte del bordado barroco en Écija, materiales, diseños y artífices. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Silvia, a la excelentísima señora alcaldesa, por su asistencia, obviamente a la Asociación Amigos de Écija, a Eugenio, ¿no?, por contar otro año más conmigo en la celebración de estas interesantísimas jornadas en las que intentamos poner en valor y revalorizar el patrimonio écijano. Y bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir en esta tarde lluviosa. Mi intervención la he titulado Historia y evolución de los tejidos y bordados en el antiguo Reino de Sevilla y su desarrollo en Écija desde los siglos XVI al XVIII. Y podemos comenzar afirmando que a día de hoy poco se conoce. Vale, bueno, puedo ir hablando. Porque lo interesante viene dentro de un poquito. Bueno, como decía, a día de hoy poco se conoce sobre este tema, sobre el mundo del mundo del bordado en nuestra ciudad. Podemos exceptuar, como bien ha dicho Inma anteriormente al respecto, ¿no?, algunas aportaciones, algunos trabajos puntuales que abordan el mismo. Y obviamente el estudio del arte hasta hace poco no había despertado sinceramente el más mínimo interés por parte de los historiadores del arte. Sobre todo esos estudios realizados con seriedad, con rigor científico, con una metodología universitaria. Por consiguiente, hasta ahora no se sabía, ni tampoco, o hasta hace poco no se sabía, ni tampoco se podía aventurar el alcance de este patrimonio artístico astigitano. Tal situación, desafortunadamente, ¿no?, en ocasiones de abandono, ha conducido incluso a la desaparición de las últimas décadas de importantes ejemplos
y conjuntos, y en consecuencia a la progresiva merma de las colecciones y los ajuares litúrgicos exijanos. En primer lugar, vamos a comenzar hablando un poco sobre los artífices, sobre los artistas, sobre los bordadores. Y antes de nada, apuntar algunas cuestiones en torno al gremio de bordadores. Ni que decir tiene que no se ha escrito nada hasta el día de hoy, hasta el momento, sobre la existencia de un gremio de bordadores en nuestra localidad, en Écija, aunque dada esa ausencia de estudios sobre el bordado en Sevilla en general y en Écija en particular, estas referencias, las referencias que existen, aunque escasas, resultan preciadas y también de suma utilidad para los estudiosos, que cada vez somos más, para los estudiosos, como ha dicho la señora alcaldesa, es un tema que está de moda, pues para los estudiosos y especialistas sobre esta sugestiva y rica parcela de las artes ornamentales. En cambio, sí sabemos que coexistieron, junto al de bordadores, supuestamente, otros gremios en nuestra localidad. Podemos citar el gremio de carpinteros, ¿no?, cuyas reglas estaban ya cuyas ordenanzas, estuvieron reglamentadas desde época antigua, o el gremio de plateros, cuya constitución, el Colegio de Plateros, cuya constitución tuvo lugar en 1786. No conocemos si existió un gremio de bordadores en Écija, pero sí, gracias a la documentación existente, sí tenemos constancia de que existieron los llamados alcaldes, los alcaldes de bordadores. Por ejemplo, en 1604 consta el nombramiento de alcalde de bordador de Agustín Navarro, en 1608 Pablo Navarro, en 1614, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué eran los alcaldes de bordadores? El alcalde de bordadores, como el del resto de los restantes oficios, tenía una duración anual, solamente podían estar en el cargo durante un año. ¿Y cuáles eran sus atribuciones? Sus atribuciones estaban perfectamente establecidas. Su cometido principal era el de representar a sus colegas de profesión en cualquier diligencia, en cualquier requerimiento que estuviera precisado, ¿no?, ante el ayuntamiento de la ciudad. Además, debían de supervisar el conveniente cometido de la actividad, del oficio, es decir, que fueran correctos a la hora de trabajar, y también los encargados de ejecutar el examen de los nuevos candidatos a bordadores. Por tanto, los alcaldes jugaban un papel fundamental, los alcaldes de bordadores jugaban un papel fundamental en esos procesos marcados por la normativa vigente para obtener el título de la maestría. Hasta que no conseguía el título de maestro de bordador, pues no podían desarrollar su labor. En relación a esta cuestión, el aspirante a maestro de bordador, por ejemplo, pues mostraba al cabildo municipal una solicitud, mandada al corregidor, en la que exponía su continuación en el ejercicio de la actividad por un tiempo, normalmente entre 4 y 10 años, y del mismo modo imploraba ser aceptado en ese examen. Y si era conveniente, pues le fuera otorgada la consabida credencial. Posteriormente, el corregidor disponía a los alcaldes de todos los gremios encargados de examinar que procediera al respecto y conforme a la normativa legal. Aunque en Écija no tenemos constancia de la existencia de ese gremio de bordadores, sí sabemos cómo en otras localidades andaluzas y españolas sí existieron
Es el caso de Sevilla. Sevilla fue la primera ciudad en España donde se organizó un gremio de este oficio, ya desde el año 1433, cuando los representantes corporativos en la capital hispalense van a legalizar a los citados artífices a crear sus ordenanzas. Por tanto, ya a principios incluso del siglo XV ya podemos decir que Sevilla empieza a contar con ese gremio de bordadores. Otro es el caso, fuera ya de los límites andaluces, el caso de Zaragoza, por ejemplo. En este caso, curiosamente, gracias a un testamento de un bordador, al testamento del bordador Bartolomé de Villafaña, conseguimos saber que el referido gremio de bordadores maños contaba incluso con un enterramiento propio en el convento de San Francisco de Zaragoza. Concretamente, los miembros de ese gremio recibían todos ellos sepultura en la capilla de Santa Ana. No tenemos constancia del gremio de bordadores, sabemos que había alcaldes de bordadores en nuestra ciudad, pero ¿quién van a ser los más destacados artífices de nuestra localidad? Obviamente, en primer lugar, tenemos que citar a los bordadores ecijanos. Bordadores ecijanos desde el siglo XVI al siglo XVIII van a ser numerosos. Existe abundante documentación en los archivos parroquiales de nuestra ciudad, en el archivo municipal, en el archivo de protocolos notariales. Pero hay que decir que, a pesar de contar con abundante, como me he referido, documentación, es muy difícil, bueno, documentación donde se hace referencia a obras concretas, luego es muy difícil identificar esa obra que se cita en el documento con las obras que existen o que se conservan hoy día, debido, en ocasiones a que estas piezas han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, y en otras ocasiones porque en el documento no se especifican las características decorativas o formales de la misma. Entre este amplio elenco de artífices astigitanos que laboran el mundo del bordado, podríamos citar, podríamos estar aquí hasta mañana, pero como la señora alcaldesa me ha dicho que debo ajustarme al tiempo, pues vamos a hacer una pequeña reducción del amplio número de artífices que trabajan desde el siglo XVI al siglo XVIII. Citaros, por ejemplo, a Diego de Aranda, que es un artista sijano que trabajó, por ejemplo, para la iglesia de Santa María. Documentalmente, por ejemplo, hay un contrato del año una partida del año 1752, por la que cobra algo más de 11.000 reales por realizar una serie de casullas, dalmáticas y todo un terno litúrgico para la iglesia de Santa María. Juan Elías Bermuda trabajó también a mediados del siglo XVIII para la iglesia de Santa Bárbara. Ignacio Borrego labora también para la iglesia de Santa María a principios del siglo XVIII. Juan Gómez Luengo, del cual podéis ver la rúbrica de este autor que aparece en uno de los documentos. Juan Gómez Luengo, que de hecho sabemos hasta dónde vivía en la calle Zayas, y también tenemos constancia que en 1682 se obligó a bordar en oro, sobre tela de plata, un frontal de altar en la iglesia del convento de San Francisco. Fijaros, en ocasiones sí se nos dice el material, incluso en ocasiones hasta los motivos decorativos que poseía esa pieza, pero a pesar de ello es muy complicado identificar las obras realizadas y que aparecen en estos textos con las que se conserva hoy día. Por citaros otros, José Torrija, Antonio de Vargas, o también es curioso cómo es un oficio que en ocasiones pasa de padres a hijos. Este es el caso de
Pablo Velasco, y Pedro Velasco, ambos bordadores. Y podéis, bueno, tras lo que he comentado hasta ahora, podéis preguntaros, ¿no había mujeres? Son todos hombres, ¿no? Hay que tener en cuenta que el papel de la mujer en el bordado, en el oficio del bordado, no empieza a tomar importancia, hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX era un oficio solamente de hombres. Perdón. Si puedo abrirlo. Ya. Como decía, hasta el siglo XIX el oficio de bordador era un oficio exclusivo para hombres. Solamente en el caso del fallecimiento de uno de estos artistas, la mujer se podía hacer cargo, su esposa se podía hacer cargo de algunos trabajos incompletos tras la muerte del susodicho, e incluso en pocas ocasiones seguía con la labor del taller. Pero como digo, son casos muy esporádicos. En Écija tenemos constancia, bueno, o yo tengo constancia de dos bordadoras. María Navarro era una bordadora exijana que sabemos que realizó un par de dalmáticas para la iglesia de San Juan, de Écija, y por ello recibió en el año 1799 1.500 reales. La otra bordadora en cuestión es Bernarda Riero. Bernarda Riero, de ella conocemos como única obra realizada, de la que tenemos constancia, el bordado del respaldo de los sillones de la parroquia de Santa Cruz. En la elaboración de estos muebles, además de ella, pues iban a intervenir, por un lado, un carpintero, ¿no? El carpintero Antonio González Cañero, un maestro dorador, José López. Y curiosamente, para la ejecución de estas piezas también sabemos de dónde vinieron los materiales. Se utilizó madera de caoba y pino de Flandes, terciopelo comprado en Cádiz, curiosamente, y remates y clavos dorados al fuego que se trajeron de Sevilla. Pues bien, por todos estos sillones en los que interviene como bordadora Bernarda Riero, el coste de todos ellos ascendió a 5.686 reales. Pero no solamente estas piezas exijanas son llevadas a cabo por artistas locales, también de fuera de nuestra localidad. Este es el caso de los sevillanos Lorenzo Castellano, un sevillano que trabaja a mediados del siglo XVI. Concretamente tenemos constancia que el 22 de mayo de 1560 contrata la hechura de unas dalmáticas para la iglesia de Santa María. O Marcos Maestre. Marcos Maestre es un bordador punto y aparte. Marcos Maestre fue el gran bordador sevillano del siglo XVII. Pues también tenemos constancia que trabajó para Écija. No sabemos, bueno, tenemos constancia de qué trabajo realizó, pero no conservamos o no hemos identificado ninguna obra de él. Pero aunque no hemos identificado ninguna obra de él en Écija, yo os traigo una fotografía del tipo de bordados que realizaba, para que os deis cuenta de que el nivel de los artistas que trabajaban para nuestra ciudad. Estos bordados, que son auténticas pinturas, son pinturas de aguja e hilo, como yo las suelo llamar, estos bordados los hace Marcos Maestre para la Catedral de México. Actualmente se conservan en el Museo del Virreinato. Pero estos bordados, que se suelen llamar bordados de imaginería, donde por medio de no solamente hilos de oro, sino también hilos de sedas de distintos colores, consigue estas magníficas, como vuelvo a repetir, estas magníficas pinturas de aguja e hilo, y que, bueno, nos da a entender, ¿no?, el nivel y la categoría de los artistas que trabajaban para nuestra ciudad. No solamente de Sevilla, también de Córdoba, son centros culturales muy cercanos, Luis Florán de Ocampo o Marcos de Sojo,
ambos, como digo, cordobeses, los granadinos Fernando de Alonso o Pedro de Rueda. Este último trabajaba en la segunda mitad del siglo XVI, hizo algunas cosas para el convento de San Francisco, o curiosamente Pablo Valeriano. Y digo curiosamente porque este hombre, este bordador, él era nacido en Orduña, en Vizcaya. Es un bordador de la segunda mitad del siglo XVI. ¿Qué haría un bordador vizcaíno de Vizcaya, en Écija, trabajando? Es un tema que sería interesante estudiar. Y de hecho, en el último libro publicado o uno de los últimos libros publicados por Gerardo García León, y Marina Martín Ojeda, sobre documentos ecijanos de los siglos XVI al XVII, pues se hace referencia a muchos contratos de este bordador. Por tanto, digo que sería una figura interesante de la cual ahondar más. A continuación voy a proyectar y voy a analizar algunas de las obras que yo considero más interesantes de bordados que posee Écija. Algunas de ellas, y no solamente algunas, yo creo que la mayoría de ellas, unas auténticas desconocidas para los que somos de aquí, ya que no se suelen utilizar en la liturgia. Algunas pertenecen a imágenes de santos que se guardan en las cajoneras de conventos e iglesias de nuestra localidad y que, por tanto, como digo, son interesantes y van a ser toda una novedad para ustedes. Vamos a seguir un orden cronológico en el análisis de las mismas. La primera que traigo a colación es una dalmática que pertenece a un terno más completo que se encuentra en la iglesia de Santa María. Fijaros, os he puesto último cuarto del siglo XVI, siglo XIX. Y esto es así porque parte del bordado pertenece al 500, pertenece al siglo XVI, pero el resto fue añadido posteriormente. El bordado más antiguo, por tanto el del 16, se va a concentrar en esta dalmática en unas partes concretas, en lo que se llama las bocamangas, en los faldones, la parte inferior, esa parte cuadrada, en los jabastros. Los jabastros son esa especie de tirantes que se pueden ver, y en el collarín. Esas son las partes fundamentales, ¿no? Una pieza en la que se ha utilizado el terciopelo y el raso blanco como tejido de base, terciopelo rojo y el raso de blanco, y luego el hilo de oro, el hilo de plata y las sedas, hilo de sedas de colores para el bordado de las otras partes. Es curioso cómo esta decoración, y sin el curioso, ¿no? Esta decoración responde a esa ornamentación propia del siglo XVI, esa ornamentación que se denomina a los romanos. ¿Por qué a los romanos? Porque copia motivos renacentistas. Esto lo vemos en la bocamanga y el collarín y también en los faldones. Las zonas de las bocamangas quedan demarcadas por la habitual, esa cenefa delgadita. Esa bocamanga, como veis, esa cenefa, recibe el nombre de retorcha, esa retorcha que delimita toda la parte bordada. Y el interior, el anagrama de María, dentro de ese círculo, todo ello complementado con esos elementos vegetales y bordado ricamente con hilos de oro e hilos de plata. No nos vamos a adentrar en las técnicas porque eso aumentaría la complejidad de mi intervención, pero podemos advertir la técnica del setillo, del empedrado, etc. Por otro lado, el faldón. El faldón también contorneados por la consabida retorcha, ¿no? Como digo, esa cenefa que delimita todo el espacio, con esa consabida decoración a los romanos, propia de la época, y en esta ocasión el espacio queda centrado, ¿no? por una estructura cuadrangular, con los vértices de los extremos ondulados,
una especie de medallón en el interior, y luego los laterales se guarnecen con cuatro estructuras a modo de jarrón, también con gallones, y todo ello envuelto en ese vistoso ornato vegetal. Idéntica ornamentación se puede ver en el collarín de esta dalmática. Las mismas características de esta pieza las advertimos en otra que pertenece al mismo terno litúrgico, y que es esta casulla también de la iglesia de Santa María. En la iglesia de Santa Cruz, una obra de hacia 1600, o una serie de obras, mejor dicho, porque pertenecen todas a lo que conocemos como el terno morado. En concreto, en esta ocasión os proyecto esta capa pluvial, una capa pluvial donde la decoración queda plasmada, la decoración bordada, obviamente, queda plasmada en esa gran cenefa, ¿no? Cenefa que recorre las dos caídas delanteras de la pieza, y en la que se inserta una ornamentación también a lo romano, que podíamos denominarla decoración a candelieri. La decoración a candelieri es un tipo de ornamentación renacentista a base de jarrones, de elementos vegetales, que lo vemos en los bordados y lo vemos igualmente en la arquitectura. Observar este detalle del Ayuntamiento de Sevilla, una construcción también del siglo XVI, ¿no? 1534 comienza su construcción, donde, aunque no son idénticas, ¿no?, pero lo que es la distribución o la articulación ornamental se asemeja mucho a la que vemos en la obra esijana. Obra que, es un detalle de uno de los broches. Suelen estas capas poseer estos broches de plata, pero normalmente pertenecen a épocas posteriores. Tener en cuenta que es la parte que más sufre de la pieza al engancharse, desengancharse y demás, y por tanto muy pocas llegan originales, ¿no? Muy pocas llegan a nuestros días de la misma época de la pieza. La otra zona de una capa pluvial que se decora es lo que se conoce como el capillo. El capillo. Anteriormente se conocía como capuchón. En un origen de las capas pluviales tendrían una función para resguardarse de la lluvia, sería como una especie de gorro o de capucha para resguardarse de la lluvia, de ahí que se llame capa pluvial, pero con el tiempo pasó a ser simplemente un elemento ornamental, un elemento decorativo. En esta ocasión también, igualmente, vemos observar esa especie de jarrón, ¿no? Ese jarrón con frutas o elementos vegetales y todos esos roleos y flores que de una forma simétrica, muy simétrica, ornamenta esta parte de la obra. También se han empleado hilos de oro que, debido al paso del tiempo, muchos de ellos pues, han desaparecido. Observar cómo todo el capillo queda complementado por esa flecadura que suelen ser de hilos de oro también, o de hilos de sedas de colores. De idénticas características y pertenecientes también a este terno, la dalmática. Observar una cosa, os he dicho antes que en ocasiones es difícil identificar una obra con la que aparece en la documentación. Normalmente hay muchas piezas que, debido al paso del tiempo, los materiales se van desgastando, se van deteriorando y son cambiados, ¿no? Los bordados son traspasados, como se les suele denominar. Si observáis esta fotografía, veis en la parte central como el damasco, ese damasco morado, no tiene nada que ver con el damasco o con el color del resto de la pieza. Pues esto es algo normal, ¿no? Es habitual que el material de base sobre el que está aplicado el bordado se cambie
como digo, debido al deterioro del mismo, y se conserva el bordado, pero sobre otro tejido. Características similares. Aquí se pueden ver en algunas partes, ¿no?, los desprendimientos del hilo de oro, o la casulla, ¿no?, también perteneciente a este terno. Igualmente advertimos esa decoración de candelieri simétrica que hemos citado con anterioridad. Muy curioso son las obras que pertenecen al terno de difuntos de la iglesia de Santa María. Son unas obras de la primera mitad del siglo XVII. ¿Cuál es la diferencia de estas obras respecto a las que hemos visto con anterioridad? Estas piezas están llevadas a cabo con lo que se conoce como bordado de aplicación, lo que vulgarmente se dice o se conoce como bordados de recorte, que realmente no me gusta esa denominación, porque en ocasiones se utiliza con un carácter peyorativo. Y lo que deben de entender mucha gente es que detrás de este tipo de bordado hay un gran trabajo también de diseño que de hecho hay que valorar. Yo siempre reivindico este tipo de bordado. Y en Écija tuvimos grandes bordadores que realizaban esta técnica, como el querido Ojeda. Pues bien, ¿en qué consiste el bordado de aplicación? En esta ocasión lo que se hace es configurar todo lo que es el aparato ornamental y decorativo con otros fragmentos textiles distintos, en este caso al terciopelo rojo sobre el que se dispone, y se cose a ese textil. Al ser un terno de difuntos, obviamente aparece en los tondos las calaveras y también esos huesos entrecruzados que aluden a la función de las mismas. Lo vemos en esta capa pluvial, de nuevo uno de esos broches de plata, claramente posterior a la obra de textil, ¿no? Aparecen unos niños con unos cuernos de la abundancia. Es una obra claramente posterior, no tiene nada que ver con la cronología de esta pieza. Aquí veis la casulla con las mismas características formales, decorativas, o la dalmática. Una obra muy interesante y muy desconocida. Bueno, no, me he adelantado. Antes de esa obra tan interesante y tan desconocida, está este terno carmesí, una obra de la primera mitad del siglo XVII, de la iglesia de Santa Cruz, donde, analizando la dalmática, nos resulta curioso, por un lado, son los abastros. Los abastros, os he comentado que son esa especie de tirante, unos abastros que tienen una curiosa decoración geométrica, pero luego las bocamangas y los faldones, de nuevo, repite ese ornato renacentista a base de elementos vegetales y florales, y observar que hay como una especie de caracolillos o de elementos enrollados, pequeñitos, que lo vamos a ver en otras obras. Eso se le llama en el mundo del bordado zarcillos, y que nos sirven también para situar cronológicamente una pieza. De estas dalmáticas, en los faldones, son muy interesantes la parte central. La parte central en la que en una se inserta el trigrama del Jesús y en la otra esa mitra. Pues bien, observar cómo ambos elementos circulares están complementados con esos rayos rectos, alternantes, rectos y ondulantes, ¿no? Alternan los rayos rectos y ondulados.
Este tipo de configuración ornamental no lo vemos solamente en los bordados, también lo vemos en otras piezas artísticas. Si admiramos esta maravillosa obra de la iglesia de Santiago, una obra realizada en 1631 por un orfebre cordobés, en esta custodia se puede observar perfectamente cómo también hay esa alternancia, ¿no?, de rayos rectos y ondulantes, como vemos en el bordado. Es decir, los elementos decorativos de una época concreta no son exclusivos de un arte, ¿no?, sino que se trasdosan en cualquier tipo de representación o elemento o obra artística. Ahora sí, una obra muy interesante. Lo tenemos en la casulla, tanto por la parte delantera como trasera. Tenemos esta manga procesional realizada en el siglo XVII. Tenemos algunos documentos de varios autores que realizan una manga procesional para Santa María en esas fechas, pero no podemos determinar con seguridad si es de uno o de otro, ¿no? Por ejemplo, ese Marcos Maestre, que he dicho que era maravilloso y que hemos visto esos magníficos bordados de México. Marcos Maestre en 1636 contrata la hechura de una manga procesional para la iglesia de Santa María, pero una manga procesional en terciopelo rojo. ¿Puede ser que esta la realizara Marcos Maestre, pero que se haya cambiado el terciopelo? Puede ser. ¿Puede que lo hiciera otro artista también? Pues también. Por tanto, como digo, es muy difícil asegurar o afirmar la hechura o comprobar la hechura de una de estas obras. Aquí veis unos detalles con una decoración propia de la época. Esta es la obra a la que me refería, ¿no? Es una auténtica maravilla. Es el hábito de San Vicente, es una obra de la segunda mitad del XVII, que se conserva en el convento de Santa Florentina y que tiene como materiales principales el terciopelo negro como tejido base, pero además el hilo de oro, obviamente, lentejuelas y pequeñas piedrecitas. Pues bien, hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo XVII el bordado se va a caracterizar por el aumento de dimensión, el aumento de las dimensiones de los temas, las grandes flores, las grandes hojas, van a aparecer frutas, pájaros, mariposas. Técnicamente hay que decir que es un bordado de menos calidad que el que hemos visto anteriormente, menos calidad que el de otras épocas. Por ejemplo, las puntadas son mucho más largas, el conjunto es menos delicado. Sin embargo, lo que pierden en finura lo ganan en vistosidad. Son obras, como podéis advertir, mucho más vistosas. Estas características formales del bordado de la segunda mitad del 600, pues lo podemos ver claramente en esta magnífica capa del hábito de San Vicente, ¿no? Dicha prenda, como ya he dicho, se encuentra depositada en el convento de Santa Florentina, pero en origen vestía una imagen de San Vicente Ferrer que se encuentra en el antiguo o en el convento de San Pablo y Santo Domingo de nuestra localidad. La lujosa y áurea ornamentación que advertimos en ella, pues invade prácticamente toda la superficie del terciopelo negro de la capa. Este color, el negro con el blanco, junto al blanco, y ahora lo vamos a ver de forma más clara, los colores utilizados por la orden de predicadores, por la orden de los hermanos predicadores. En la parte delantera de la capa hay una mezcolanza de vistosos tallos vegetales, onduladas cintas, carnosas flores y grandes hojas de acanto, ¿no? Dichos elementos pues se van a mezclar
consiguiendo una sugerente, consiguiendo una abigarrada composición que hace que la pieza posea este lujoso aspecto. Esta decoración también se dispone en la parte de atrás, ¿no?, con menos profusión, claramente, obviamente, ¿no?, porque la parte delantera es la que se veía. Y aquí podéis advertir algunos detalles, ¿no?, esa carnosidad, esa volumetría, esa riqueza del hilo de oro. No sé si podéis ver en una de ellas, en la parte de arriba, esa pequeña piedrecita azul, o ese cristalito, mejor dicho, azul, todo ello complementado también con lentejuelas. En la misma sintonía está la capucha de ese hábito, la capucha de San Vicente, ¿no? La misma ornamentación, la misma decoración, las mismas técnicas, pero esta pieza es muy curiosa. Es muy curioso porque es reversible. Aquí veis un detalle, ¿no? Se ven mejor esas lentejuelas, esos cristalitos azules. Como digo, es una pieza reversible. La parte delantera está el terciopelo con el mismo bordado, pero que por la parte interior también está bordada. En este caso sobre un damasco blanco. Pero, como digo, muestra la riqueza y lo excelso de esta composición y de esta obra en líneas generales. No de tanta calidad o no es de tanta entidad artística es esta túnica de Santa Inés, pero quería traerla a colación porque es otra de esas obras que están guardadas en nuestros conventos y que no tenemos constancia. Y una manera de que se conserven o intentar que se conserven es sacarla a la luz, saber que están ahí. Es una obra de la segunda mitad del siglo XVIII, claramente identificable en esta cronología por esas rocallas que aparecen en la zona inferior. No es tan llamativa como el hábito de San Vicente o como la capa de San Vicente, pero también es digna de destacar. Observar cómo el terciopelo azul de la parte superior el pelo ya está gastado, y eso es lo que lleva en ocasiones a que los bordados se pasen a otros tejidos. Normalmente en el mismo color, pero hay ocasiones que se cambia incluso el cromatismo de ese tejido base. ¿Y qué me decís de este escapulario de Santa Florentina? Este escapulario de Santa Florentina, que también se conserva en el convento del mismo nombre, una obra de la primera mitad del siglo XVIII, con un bordado de realce, donde se ha utilizado hilo de oro, hilo de plata, piedras semipreciosas, tanto en el borde de la composición, ¿no?, el borde del tejido, como luego en el interior del mismo, donde se han utilizado también hilos de colores. Observar la parte alta, aparece el escudo de la orden dominica, o este detalle de una de esas flores o florones donde se utiliza el hilo de oro, el hilo de seda y las piedras preciosas, ¿no?, que muestra claramente de la riqueza de la misma. Este detalle en concreto pertenece a una de las mangas de ese hábito de Santa Florentina, al cual pertenece el escapulario que hemos visto con anterioridad. Y ya para finalizar, ya por último, ya no os canso más, para finalizar, una serie de obras que pertenecen a un terno, al llamado terno grana, de la iglesia de Santa María, una obra ya muy de finales del siglo XVIII, donde se ha utilizado un damasco rojo como tejido de base y luego el hilo de oro. El hilo de oro y el hilo de plata también, el hilo de plata en esas cruces de Malta que podéis ver salpicando todo el conjunto. A finales del siglo XVIII el barroquismo ya es muy extremo. Observar cómo el bordado prácticamente lo inunda todo,
sobre todo con el empleo de la rocalla, ese aderezo propio de finales del 700. Como digo, ocupa prácticamente todo el tejido base, pero el bordado, sin embargo, el arte del bordado es un arte muy apegado a sus tradiciones, y es un arte que se resiste a abandonar la estructura habitual de las prendas. Si observáis detenidamente esta fotografía, aunque todo esté repleto de hilo de oro, prácticamente todo esté bordado, todavía se puede sugerir, ¿no?, la parte de las bocamangas, la parte del faldón está delimitada, incluso la parte de los jabastros, de esos tirantes, ¿no?, como lo hemos llamado. Si lo comparamos con esta, aunque una está repleta de bordados, la otra solamente en las zonas concretas, pero si observáis con detenimiento, tanto la parte de las mangas como la inferior y los jabastros conservan todavía esa articulación propia de este tipo de prendas, ¿no? Aquí veis un detalle donde observamos la finura, la calidad técnica de estas obras, que no solamente son dignas de mención por lo llamativa o por la cantidad de ornamentación o por la cantidad de hilo de oro utilizado, sino también por el diseño y por la calidad técnica, por la calidad de las puntadas. Haciendo esta dalmática y perteneciente también a este eterno grana de esta casulla con las mismas características formales. Observar cómo la casulla también conserva esa estructura o sugiere esa parte de la cenefa central que suelen poseer este tipo de prendas litúrgicas. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos.